mi vínculo con el mar es que nací a 10 metros de la orilla. Entonces, de pequeñitos no íbamos, no sé, a un pabellón porque no lo había. Entonces lo que hacíamos, íbamos a la playa en verano, íbamos a las piedras, a las rocas, cogíamos cangrejos, cogíamos mejillones, cogíamos carabujos, cogíamos una lata de conservas vacía y hacíamos unas merendolas estupendas. Teníamos también las gamelas, los marineros que venían del mar y podíamos utilizarlas, podíamos andar con ellas y siempre se las dejábamos mejor amarradas de lo que estaban por miedo a que se fueran y siempre nos descubrían por amarrarlas tanto. Entonces, pues yo qué sé, con 9, 10 años compré una gamela, me valiera 200 pesetas o algo así. Y estaba un poco rota. Esa gamela la arreglé y andaba con ella, ya no tenía que andar cogiéndoselas a los marineros. Y sí, mi relación con el mar es muy fuerte porque yo abro la ventana del balcón de casa y veo el mar, abro las ventanas de la fachada y veo el mar. Sí, eso fue casualidad y fue a raíz de meternos en esta asociación. Una vez que nos metimos en esta asociación y teníamos un bote polveiro que habían hecho la carpintería, entonces teníamos que aumentar un poco la flota para poder aumentar el número de socios. Teníamos una adorna que era de un compañero y era privada. Teníamos un bote polveiro que nos había cedido otra asociación. Entonces necesitábamos construir barcos. Entonces hablamos con Purro, construimos este barco, el bote seiteiro, los galos, y a raíz de estar allí, de ver cómo se hacía, pues nos fuimos encariñando con el sitio, encariñando con el carpintero, dándonos cuenta del potencial que tenía aquello, realmente lo que era. Y después alguna gente, pues cuando venía y quería ver aquello un poco y le querías explicar, no sabías nada, y ellos te explicaban a ti casi, decían, Contro, esto es maravilloso, esto es como una catedral de la carpintería. Claro. Entonces te ibas dando cuenta realmente del valor que tenía. Y en ese tiempo estaban cambiando la chimenea de la fábrica de Masó de sitio, gastando un montón de dinero, entablillándola con hierros para poder cambiarla a unos metros de sitio para conservarla. Entonces nosotros preguntábamos, si cambian una chimenea, si gastan tanto dinero en un símbolo que fue de una conserva, ¿por qué no invierten algo en un símbolo que fue del pueblo? Porque el pueblo sin ese astillero no hubiera tenido razón de ser. Sería un pueblo agrícola que estaría orientado hacia el monte. Había un astillero en cada playa. En toda la ría de Pontevedra había un astillero en cada playa como mínimo. O sea, aquí llegó a haber más de 1000 astilleros. Ese es el último que se conserva en la ría de Pontevedra. El último. Sí, sí. Bueno, fue la transición esa de la madera al poliéster. Eso fue lo que acabó con... Eso fue lo que acabó con los astilleros de la carpintería ribeira. Que la gente escogió el poliéster y el poliéster es muy fácil de construir. Tienes un molde y haces barcos como churros. O sea, son todos iguales, pero realmente no. El oficio terminó en el año 2000. En el año 2000 hicimos la trainera, que fue el último barco que se hizo allí. Bueno, hicimos porque nosotros lo que hicimos fue darle aceite y los acabados en sí, porque ya el carpintero ya tenía artrosis y nos tocó lijarla, empastar los clavos y hacer el remate de la obra. El propietario se iba a jubilar, el carpintero tenía artrosis y en el año 2000 terminó la actividad como nosotros seguimos después haciendo una embarcación pequeña ya para en plan de jugar con la gente para que no se olvidaran de cómo se hacía. Pero ya no hay carpinteros de ribera aquí que trabajen, ¿verdad? En toda esta zona. Pues realmente no. Queda en Moaña un carpintero y
ría de Vigo. Y después sí, y después quedan en la ría Villagarcía, en la isla de Arosa, quedan algunos carpinteros, en el Grove quedan los hermanos Garrido también, pero en la ría de Pontevedra no, ya se puede decir que no hay, que el último carpintero está jubilado y Que fue Burro, que ¿no? fue el dueño del astillero. Bueno, ahí empezaron haciendo gamelas. Las gamelas son unas embarcaciones muy elementales de fondo plano, todo de pino, y hacían una pues cada 15, 20 días casi terminaban una gamela. ¿Y para qué se empleaban? ¿Para qué tipo de captura? Era más que nada para ir de la playa al barco. Eran auxiliares de los barcos. Pero bueno, esos auxiliares también lo utilizábamos los niños pues para intentar aprender a pescar con línea, para andar haciendo el gamberro y de una playa a otra. Lo utilizaba algún marinero pues para pescar pulpos, para pescar peces, pero muy cerca de la costa, o sea, no son embarcaciones para salir al mar. Y aparte de la gamela Después se hicieron dornas también, se hicieron botes polveiros, y fue evolucionando y empezaron a hacer barcos de ese tipo para los isleños que venían para tierra, cambiaba la dorna por el barco, fue con la evolución del motor. Y después pues ya hicieron barcos batea, repararon barcos grandes. El Purro me comentó en una ocasión que habían reparado un barco de 25 metros, el más grande que habían reparado ahí. Bueno, pues entonces tendrían que haber... ¿Cómo se la apañaron? Bueno, ahí desembocaba un riachuelo. Ah, sí. Tuvieron que dragar ese riachuelo y meterlo con la marea subida por ese río para arriba. La proa del barco casi tocaba con el balcón de la casa que estaba enfrente. ¡Ay, Dios mío! O sea, desde el balcón de la casa que había enfrente podían saltar al barco. Y la gente que pasaba por la playa, por orilla mar, pues tenía que pasar por debajo de la proa del barco casi a propósito. ¿En qué año fue aquello? Eso debió ser por el 30 y tantos, de 30 y tantos al 40 y algo. Y tiene otra anécdota curiosa, que ese barco, aparte de repararlo, le tuvieron que cambiar el motor. Entonces los motores... No, bueno, ahora que se pasaron al plástico, al poliéster, y están haciendo planeadoras de poliéster, se dan cuenta de que el poliéster es muy duro, muy rígido, andan a mucha velocidad y golpean contra las olas, y a ellos la columna se la revienta. Ven que son barcos que aparte no son como, no sé, como se los vendían, que era una cosa que haces un barco de plástico y ya no tienes que preocuparte ni de pintarlo ni de nada. Ahora ven que tiene... Pero ya no está vivo. No es como si fuera un barco de madera, que tiene su pulsión, que tiene su... Sí, es una cosa más fría, aparte que también tiene sus enfermedades que atacan al poliéster y que no dura toda la vida. Aparte, a un barco de madera le sacas una tabla y se la vuelves a poner. Incluso le sacas media tabla y le pones media tabla. Un barco de poliéster para arreglarlo es muy complicado. ¿Y se añora entonces la gente que trabaja todavía en la mar? Sí, la gente que trabaja al mar, que incluso los que tienen barcos de poliéster, lo achacan a que, claro, como no hay carpinteros, tampoco puede meterse un barco de madera. Un barco de madera sería muy costoso, tendrían que llevarlo fuera a reparar. Entonces dicen un poco que la excusa de meterse un barco de estos nuevos es por la falta de carpinteros. Y algo de razón tiene. Para mí una parte de la memoria del pueblo, por decirlo así. Yo tengo que pensarlo mucho porque no sé cómo definirlo. Yo creo que la carpintería ribeira era el hacer una herramienta que valiera para el trabajo que el marinero quería. O sea, una herramienta personalizada. Porque nunca hubo dos barcos iguales, aún cogiendo la misma medio casco, cogiendo las mismas medidas. Siempre yo lo quería un poco más bajito porque soy más alto, el otro lo quería más alto porque es más bajito. Entonces se personalizaba, eran herramientas de trabajo.
barco de madera necesita mucho trabajo, mucha mano de obra y mucho tiempo. Ya te digo, los de poliéster son moldes que hacen como churros. Pues con unas máquinas los pulen, Si fuera como antes, que la madera había que cortarla con la luna menguante, había que dejarla secar. Ahí como tenían en el río, metían las tablas en una mezcla de agua dulce, agua salada, X tiempo, luego las dejaban secar y tal, y entonces para hacer un barco es complicado. Sí, ¿Cuánto tiempo se solía tardar en...? Era un proceso muy largo. A lo mejor de un año y pico, así, por ahí. Depende del tamaño del barco, pero También. sí, menos de un año era difícil que pudieran terminar un barco. O sea, un barco como este en el que estamos, fácilmente un año. Sí. Aquí las cuadernas son de roble. Lo que es la popa, la proa y la quilla y tal, también todo de roble, después todo de pino. Como armador querías hacer un barco, ibas al carpintero y le decías más o menos el barco que querías. Y él te hacía un medio casco. Un medio casco es una maqueta de la mitad del barco, de lo que es la forma del barco, pero la mitad, como es simétrico, la otra mitad era exactamente igual. Entonces te enseñaba ese medio casco, te enseñaba esa maqueta, y tú le decías, bueno, pues lo quiero con la proa más alzada, o con la proa más chata, o con la popa más alta, o más ancho, o más estrecho, o según más eslora, menos manga, más puntada. Tú le ibas dando la forma que querías. Él con unas tablillas hacía ese medio casco que, aunque era macizo, era hecho con tablillas de 1 centímetro de grueso. Entonces iba rectificando según tú le dijeras. Una vez que ya estaba ese medio casco a tu gusto, tú decías, esto es lo que yo quiero. Él te decía, bueno, de cuánto de eslora, de cuántos metros de largo, de cuánto de alto. Entonces tú le decías y él pasaba esa medio casco, lo pasaba a un plano. Cogía las medidas en cada tablilla era 1 centímetro, te lo pasaba a 1 metro o a 10 metros para hacer la escala que él quisiera o que tú quisieras, que tú le encargaras. Él la pasaba a un plano y después ese plano lo pasaba ya a la madera. Entonces él era el que hacía todo. El carpintero aparte tenía una cuadrilla en el monte, tenía un capataz y un par de obreros en el monte ya para escoger la madera más apropiada para ese barco. Entonces él le encargaba, oye, pues necesitamos una roda de proa o un codaste o unas cuadernas de este tamaño. Entonces esos carpinteros ya veían los árboles apropiados para ese tipo, para esa pieza del barco. Entonces esos se lo compraban al propietario en el monte, le compraban tal palo o tal árbol, tal otro, para hacer una pieza determinada. Entonces tenían unos carros de bueyes, bajaban la madera, en el astillero ya la preparaban. Entonces de cada árbol ya venía casi, era como un puzzle. Entonces ya todos sabían lo que tenían que hacer. Depende del tamaño del barco, pero allí cuando había barcos grandes había 9 o así. Sí, hasta 12 personas hubo trabajando en la Epurro cuando había carga de trabajo. O sea, al mismo tiempo que estaban haciendo un barco, sí, estaban 5 o 6 haciendo un barco, otros 2 estaban haciendo ya las tablas para los bances o para las panas o para... estaban en la sierra, otros estaban ya cepillando otra madera para una parte de ese barco o para otro barco que estaban haciendo. Podían estar haciendo 2 barcos a la vez, o 3, depende del encargo que tuvieran. Podían hacer una gamela, al mismo tiempo hacer una adorna, hacer un bote polveiro, según el encargo ellos cogían los carpinteros. ¿Los cogían? ¿Los sí, contrataban? Sí, no formaban parte de la plantilla, ¿no? Bueno, en la plantilla siempre había 4 o 5 fijos. ¿Pero todos pertenecían a la misma familia o...? No. Y lo curioso de este astillero de Purro es que todos los carpinteros que hubo desde el año 1900 y poco que se hizo hasta hoy en día, todos los carpinteros de Ribeira que hubo en Bull, todos fueron, como quien dice, a estudiar a la Epurro. O sea, todos empezaron ahí. Te puedo hablar del señor Benigno, que ya se murió, empezó a trabajar ahí. Después montó su taller en Pescadoira. El señor Marín,
que también se murió y vivía ahí en el Balao. También tuvo un taller después de trabajar en el Epurro, ahí en la Roiva, no, en la Robaleira, y después montó un taller aquí en el Balao, en su casa, en el bajo de su casa, y empezó haciendo piraguas de lona y madera, con estructura de madera, y acabó haciendo maquetas de barcos. Y casi ganaba más haciendo maquetas de barcos que cuando hacía los barcos de verdad. Era el único maquetista que había aquí en Bull, maquetista naval, y los vendía caros, pero bueno, se los sacaban de la mano. Llevamos mucho tiempo peleando porque se arregle y mucho tiempo viéndolo cada vez más deshecho. Y ya estamos un poco cansados, ya estamos casi diciendo, mira, que lo tiren de una vez ya y terminamos. Bueno, pero si ahora ya parece que la cosa va marchando, ¿no? Sí, ahora lo curioso es que tienen todos los papeles, tienen el dinero, tienen el proyecto, tienen los permisos, tienen todo y sin embargo están ahí que cada vez está más deteriorado y dices, pero ¿a qué esperan? Porque entonces, claro, ya se aprobó todo, ¿hace cuánto tiempo? Bueno, hace 2 meses que Costas dio su consentimiento. Patrimonio hace 4 o 5 meses. El proyecto, lo de hacer el proyecto también fue sobre esa época. Esto ya está hecho desde el año pasado. El dinero lo tienen desde que hicieron la manzana Maso, o sea que ya debe ser más de 10 años que tienen ese dinero que no pueden destinarlo a otra cosa. Yo creí que era... no pueden. No. La verdad es que ahora parece que esto empieza a despertar. Tuvimos un tiempo que parecíamos unos iluminados y no nos hacía mucho caso. Ya con tanta constancia, con llevar ya desde el año 2000 con esta asociación, la gente ya nos empieza a tomar un poco en serio. Y ahora pues parece que ya empiezan a darse cuenta de que aquí tenemos que valorar lo que tenemos. El ayuntamiento debe ser muy inteligente, que no sabe lo que hay. Le preguntó a la universidad, le encargó un trabajo a la Universidad de Vigo para que le digan qué es lo que podemos potenciar en el pueblo. Y claro, la Universidad de Vigo contacta con nosotros, contacta con los directivos de otras asociaciones que son los que mejor sabemos lo que hace falta. Y nosotros, claro, dijimos que lo que tienen que potenciar es lo que tenemos. Aquí en Bu tenemos un museo fantástico. Este museo fue el segundo en importancia de Europa cuando era privado. O sea, que hay cosas incunables, hay cosas que no hay en el resto del mundo. Si tenemos ese museo, si tenemos una asociación como esta, si tenemos un pueblo que es marinero, que sigue teniendo el mar al lado, aún no le dimos la espalda al mar como en otras zonas. Sí, entonces, ¿por qué no hacen un museo de la conserva, un museo de la salazón, un museo de la carpintería de Ribeira, en la de Purro, que está fácil de hacer? Tenemos un museo romano que también se encontró un alfar que era para hacer tinajas para salazón. Entonces, si tenemos esta relación con el mar, ¿por qué no se potencia eso? Eso le daría mucha fuerza a este pueblo, mucha fuerza a lo que estamos haciendo y la gente pues recuperaría la dignidad de ser de una villa marinera como Bu.